Bienvenidos. El tema de hoy es Booz, el pariente redentor. Booz, el pariente redentor, y vamos a ir al libro de Ruth, que es donde hemos estado platicando. Y vamos a ir al capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 3, desde el verso 1, por favor. Después le dijo su suegra a Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás al campo, pero no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues al campo e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y dijo: he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Verso 9. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu esclava. Extiende el borde de tu capa sobre mí, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, que lo haga. Pero si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Vamos a ir al capítulo 4, por favor. Leemos algunos versículos del capítulo 4 desde el verso 1. Y Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth,
la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañen mi heredad. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y eso servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy de que he comprado de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Quelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Ustedes son testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Ahí dejamos la lectura. Mucha información en estos versos, pero mucha costumbre judía que tenemos que explicar. Antes de eso, quisiera mostrarle dos aspectos importantes sobre el propósito del libro de Ruth. El primero, hablarnos del origen del rey David. Lea al final del libro de Ruth, capítulo 4, y se va a dar cuenta de que nos está diciendo quiénes son los antepasados del rey David. Al autor le interesa dejar claro cómo es que se desarrolla la descendencia que lleva hasta el rey David. Ese es el propósito del libro. Cuando ungen al rey David en 1 Samuel capítulo 16, no se nos da ninguna información acerca de él. Simplemente Dios le dice a Samuel: ya deja de estar llorando a Saúl, yo ya tengo a alguien que es conforme a mi corazón, vas a ir a ungirlo. ¿Dónde queda? En Belén de Judá. Pero si Saúl se entera, si Saúl se entera, me va a matar. Dile a todos que vamos a ir a un sacrificio y llama tú a los hijos de Isaí para que lleguen todos. ¿Se da cuenta usted que la narrativa ya llega él a Belén? La misma ciudad de Booz, llega a Belén, llega a Efrata. Efrata era la misma Belén, era parte de Belén. Y Samuel lo que hace es llamar a todos los hijos de Isaí. Pasaron 7, que ninguno fue escogido por Dios, hasta que llegó el octavo, que era el menor, que estaba cuidando las ovejas, que se llamaba David. Solo la Biblia dice que era rubio, que sabía tocar el arpa, que tenía ciertas características. Me imagino que un olor horrible a oveja. Las ovejas no huelen tan bien, y él estaba rodeado de tanta oveja. Pero aún así le dice Dios a Samuel: levántate, úngelo, porque ese es. Y la costumbre era derramar aceite, pero fíjense que no era como el que nosotros usamos para ungir a las personas, para orar, que usamos la mano, y pues no, era una tinaja de aceite encima. Caía el aceite completo, llenaba todas las vestiduras y hacía un charco de aceite. Era notorio para todos que esa persona estaba ungida. No era vamos a meterle aquí el dedito, por favor, poquitito, porque se daña el cutis. No era así. No era así. Era sumergir prácticamente. Era llenar toda la persona con aceite. Era muy escandalosa la actividad de ungir a alguien.
Pero no hay nada que nos diga quién era el papá de Isaí, quién era el abuelo, quién era el tatarabuelo. Para eso entonces se escribe el libro de Ruth. El libro de Ruth nos muestra entonces la ascendencia, sería la ascendencia del rey David. Segundo propósito del libro, creo yo, tiene que ver más con algo teológico y doctrinal. Teológico y doctrinal. No hay otro libro, o tal vez sí, pero lo que llama la atención es que es un libro que solo tiene 4 capítulos. Y la palabra redimir, redentor, redención, aparece 23 veces. 23 veces. Cuando usted le repite algo a su hijo 2 veces, es importante, ¿sí o no? No se te vaya a olvidar apagar la estufa de la olla de presión dentro de 5 minutos. No se te vaya a olvidar dentro de 4. Si usted lo está repitiendo muchas veces es porque es importante. Y aún así, usted no se confía de su hijo porque es la olla de presión y usted le dice, ¿ya apagaste la olla de presión? Ahora, ve aquí en el libro de Ruth, 23 veces que aparezca redención. ¿Qué me dice a mí eso? A ver, iglesia, dígame. Que es importante. Entonces, por un lado, es importante para el autor contarnos de dónde viene el rey David, pero en lo doctrinal y en lo teológico, para el autor también es importante enseñarnos el propósito de la redención. Ahora, el autor natural es diferente al inspirador de la Biblia. Acuérdense que la Biblia dice claramente que el que inspiró la Biblia fue el Espíritu Santo. Quiere decir que el que dispuso que en Ruth quedaran 23 veces cualquier alusión a la palabra redención, ¿quién fue? El Espíritu de Dios. Él quiere comunicarnos algo hoy y yo quiero que aprendamos precisamente sobre la redención. Es un tema que pertenece a la doctrina de la salvación. O sea que hoy vamos a hablar un tema doctrinal. Lo primero es que quiero que entendamos cómo funcionaba la ley de redención. Para eso vamos a ir al Código Civil de los judíos, la Constitución de la República de Israel. Levítico 25, por favor. Esta es la Constitución política. Levítico 25, y vamos a leer del 23 en adelante. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, dice. Mire lo que dice Dios. Ustedes son forasteros y extranjeros para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de su posesión otorgarán rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más cercano vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y volverá a su posesión. 28. Mas si no consigue lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Ahí dejamos la lectura de Levítico. Cuando hablamos de redención, entonces, por favor, vamos a explicar algunos detallitos. Estamos hablando del pago de dinero. Redimir algo es volver a comprar algo. Y cuando algo se vuelve a comprar, quiere decir que antes yo ya lo había perdido o lo había vendido. Eso es redimir. En las tiendas de empeño, usted necesita efectivo y con mucho dolor y sentimiento tiene que agarrar su PlayStation, meterle todos los cables, lo mete en su caja y llevarse todos sus videojuegos a la casa de empeño.
Si no hay PlayStation, pues el televisor de 90 pulgadas, apenas lleva 8 cuotas de las 36 que tiene que pagar, pero hay necesidad de pisto. Entonces lo agarramos, lo envolvemos y vamos a la casa de empeño. Mire, mi televisor me costó 60,000 quetzales. Ah, no, señor, no podemos darle eso. Le podemos dar 2,000. Sí, porque en la casa de empeño no le van a dar a usted lo que vale el televisor. Pues la casa de empeño le podemos dar 2,000. Ya, de perdida, bien pagado, 2,100, pues. Usted agarra su televisor, lo deja ahí, le dan el dinero en efectivo y usted se pone a chambear porque tiene que pagar la cuota del televisor, pero tiene que recuperarlo porque hay que ir a sacarlo. Ya tiene usted la cuenta, el dinero del empeño, y cuando regresa a la casa de empeño le dicen: sí, está bien, pero hay tanto de intereses que usted tiene que pagar para que le podamos devolver. No, yo ya lo tenía en cuenta, aquí tiene, mire, 2,000 de lo que me prestaron y 20,000 de intereses, aquí están, 20. Sí, porque así yo no sé cómo hacen ellos sus cuentas. La cuestión es que uno siempre debe 1,000 veces más de lo que uno le prestaron. No sé cómo funcionan esas cosas, pero así es. Aquí están los 22,000, porque no les voy a bajar mi televisor que me costó 60,000, pues. Usted redimió su televisor. ¿Me voy a entender? La palabra redimir quiere decir volver a comprar. Volver a comprar involucra dinero efectivo. Entonces la palabra redención, a veces uno dice: ay, Cristo mi Redentor, pero eso suena muy poético, pero para Cristo no fue muy poético, porque tuvo que soltar dinero, tuvo que redimir. Eso vamos a ver dentro de un ratito. La Biblia entonces en Levítico nos presenta 3 escenarios en los cuales uno podía redimir algo. Alguien podía redimir algo. Venga, hermano Robert, para acá. Venga, hermano Robert, venga. Va. Venga usted, Víctor, venga para acá. Víctor cayó en la desgracia. Cayó en la desgracia. No hay cosecha, se le murieron sus vacas, se le murieron sus ovejas, se le murieron. Eso era lo que hacía Israel: vacas, ovejas, trigo, cebada, naranjas. Si saca sus bolsas, vacías, completamente vacías. Cayó. Pero Víctor se recuerda que tiene las 20 cuerdas de terreno que le dejó su papá. ¿Cuál era la ley? Si tu hermano empobreciere, él puede vender parte de su propiedad, parte de su posesión. ¿A quién buscaban? No se iba allá a Honduras a ver quién le compraba sus cuerdas. Al primero que tenía que buscar es al pariente más cercano, al más fichudo de la familia, al que sí podía comprar. Venía Víctor y le decía: de mis 20 cuerdas te voy a vender la mitad para que yo pueda salir adelante. Voy a pagar mis deudas, voy a ver cómo le hago para ver cómo recupero después mi heredad. Entonces las 10 cuerdas que él tenía las delimitaban, las medían, venían los ancianos, se daban cuenta cómo estaba el trato, intercambiaban zapatos. Miren qué interesante eso. El caite era la prueba de que tenían un contrato, un convenio, no había nada por escrito. Qué tremendo eso. ¿Cuántos zapatos estarán perdidos hoy aquí en Guatemala? ¿Vale? Tú no me diste nada, dijeran aquí en Guatemala. Bueno, él se quedaba entonces con las 10 cuerdas de él. El primer escenario para rescatar, porque él tenía que rescatar sus 10 cuerdas. Las 10 cuerdas, ¿quién las tiene? El pariente más cercano. Él es el pariente que puede. Ahora, la primera es: Víctor no puede recuperar. Necesita un pariente más cercano todavía que le pueda
devolver sus tierras a él. Entonces necesitamos un tercero. Ven para acá, Adrián. Un tercero en discordia. Hermano mayor, hermano menor. Pero el hermano menor se había ido al norte, tenía mucho pisto. Bastante plata, bastante dinero. ¿Cuánto es de tus 10 cuerdas? Fíjate que son 20,000 quetzales. No te preocupes, yo te voy a depositar el dinero. Bueno, lo que hacía era que venía él, se juntaba con los tres y él le pagaba a él los 20,000 quetzales de las 10 cuerdas. Él le pagaba a él. Él estaba redimiendo la tierra en favor de él. No los quiero perder. Ese es el primer ejemplo que nos da Levítico. Adrián paga las cuerdas de terreno acá y él devuelve las cuerdas de terreno a su legítimo dueño. Ese es el primer caso. ¿No los he perdido? El primer caso, alguien más cercano puede redimir la tierra en favor de él. Segundo caso, no necesitamos al pariente más cercano. Él prosperó con las 10 cuerdas que le quedaron de terreno, hizo trigo, cebada, puso cochitos, puso vacas, empezó a vender chicharrones, carnitas, de todo lo que podía haber hecho, aunque en Israel era prohibido el cochito, pero supongamos que parte de Israel y parte guatemalteco. Bueno. La cuestión es que él ya tiene ahora dinero suficiente para rescatar su propiedad. Hermano, ¿se acuerda que yo le vendí mis 10 cuerditas de terreno? ¿Se acuerda? Mira, aquí está el zapato de prueba. Si usted busca entre sus zapatos le va a faltar un caite. Ese es el caite, aquí lo tengo yo, mire, aquí está el caite. Bueno. Todo eso se hacía ante testigos, eso no pasaba solo entre ellos, no, se llamaba gente. La costumbre que nos está buscando aquí Booz y todo el pueblo, él buscó 10 testigos, era lo común, lo corriente. Esto no se podía hacer sin testigos, Dios guarde. Los testigos daban fe de lo que estaba ocurriendo. Él pagaba, él tenía la obligación de devolverle su tierra. Aunque dijera que no, pero así era el trato. Nadie podía quedarse sin dinero, hermanos, nadie podía quedarse con la tierra, porque el mismo Levítico dice que la tierra era de Dios. ¿Se acuerda que dice? La tierra es mía. Ustedes van a ser extranjeros en mi tierra, les dice Dios. Dios les estaba concediendo un derecho de llave a los judíos para usar su tierra. Pero el dueño de la tierra hasta el día de hoy sigue siendo Dios. Un derecho de llave nos dieron, pero acuérdense que cuando nos toca la puerta a la pelona hay que entregar el equipo. Nos morimos y al polvo volvemos, ¿sí o no? ¿Qué se lleva usted de esta tierra? Ahí se da cuenta usted de que toda la tierra sigue siendo de Dios. Sigue siendo, aún nosotros mismos, dice la palabra. Bueno, tercer caso. El hermano no tiene pisto. No tiene un pariente, nada. Este hermano, sí. Su cuenta en banco, ni siquiera en números rojos, ya están como morados, ya muertos, ya él no tiene nada. Entonces venía el año del jubileo. El año del jubileo era una festividad que se hacía cada 49 años. Se contaban 7 semanas, de 7 años cada semana. Terminaban las 49 semanas de años, los 49 años, perdón, y el año 50 se tocaba trompeta en todo el territorio de Israel. El año del jubileo era un año donde nadie trabajaba. Se comía lo que la tierra produciera. Nadie podía sembrar, ni vender, ni cosechar. Usted se echaba un año de reposo. Cada 50 años todo Israel dependía de la mano de Dios. Pero ese año 50, todas las propiedades regresaban a sus antiguos dueños o a sus hijos. Él no podía retener la tierra para siempre. Él tenía que devolver la tierra
a su legítimo. Ya él ya no estaba vivo, ya había fallecido, ya se lo llevó el que se lo tenía que llevar, qué sé yo, lo acorneó una vaca y lo mató, qué sé yo, lo que le pudo haber pasado. O murió de viejito, qué sé yo. Pero tiene 4 hijos. La propiedad regresa a los hijos. Todas las propiedades. Pero, miren hermanos, supongamos que no era tierra, sino lo que él se había tenido que vender como esclavo al hermano, porque también ocurría eso. Tenemos una deuda de 100,000 millones, pero no puedo pagar, acépteme como esclavo. Él lo podía recibir como esclavo, pero no tratarlo como un esclavo. Era prohibido por la ley. Él tenía que comer en su mesa, tenía que pedirle por favor, tenía que hacer las cosas. O sea, no podía tampoco extorsionarlo para que láveme aquí, láveme allá, pláncheme esto, pláncheme aquí. Volverlo esclavo, siervo, no se podía, la ley lo prohibía. Lo recibían en su casa como a un hijo más, pero tenía que pagar la deuda. No podía pagar porque era mucho. El año de jubileo, él recuperaba su libertad. Y regresaba a su casita a ver si todavía estaba algo de su casa, su tierra, volver a labrar, volverse a levantar. Pero cada 50 años, todos los que se habían vendido como esclavos eran libres. ¿Y qué pasaba con la deuda de él? Tenía que resignarse y darla por perdida, porque esa era la voluntad de Dios. Y en el año 50, todos devolvían el pisto, todos devolvían la tierra, todos devolvían a las personas, todo regresaba a quien era su dueño original. El año de jubileo. Entonces, son las 3 cosas que tienen que ver con la ley de redención. Comprar por medio de un pariente más cercano, la misma persona puede redimir su tierra, no hay nada de estas 2, se espera el año del jubileo. El año del jubileo, todo regresaba a la normalidad. Gracias, hermanos, muchas gracias. Gracias. No sé si les expliqué lo mejor que pude. Número 2, por favor. Ahora entendamos desde esta luz la redención de Cristo. Vamos a ir a Gálatas 3:13. Con esta luz yo creo que podemos entender un poquito mejor la redención de Cristo. Gálatas 3:13. Cristo nos, ¿qué dice la Biblia? Redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora léalo a la luz de lo que acabamos de explicar. Cristo nos volvió a comprar. Cristo nos volvió a comprar. Ya cuando hacemos esa diferencia, la palabra redención agarra más fuerza en nosotros, mucho más fuerza. Ahora, ¿qué es la maldición de la ley? Gracias por preguntarme. Porque dice ahí que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué es la maldición de la ley? Sería la pregunta. ¿A qué se refería Pablo? La maldición de la ley se encuentra en Deuteronomio 28 del 15 al 68. Yo no lo voy a leer, son bastantes versículos, pero anótelos por favor. Deuteronomio 28 del 15 al 68. En esos versículos, si no estoy mal, son como 35, 40 versículos. En esos versos está toda la maldición de la ley. Toda la maldición de la ley. Pero Pablo la resume en Romanos. Ese sí lo vamos a leer. Romanos capítulo 6.
Mire, si su hermano está durmiendo, le mete un pellizco ahí, santo. Le mete un codazo. Escucha esto, te va a llevar al cielo. El sueño no lo va a llevar al cielo. Métele ahí. Un codazo santificado. Romanos 6:23. Vamos a ir a Romanos 6:23. Romanos 6:23. Verso 23. Verso 23. ¿Lo tenemos? Sí, el que está en la pantalla no es. ¿Lo tiene usted ahí en su? Oiga lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Ahí está. La palabra paga quiere decir también maldición, porque la maldición del pecado es muerte. Cuando Pablo dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿qué está diciendo? Cristo nos redimió de la muerte que produce el pecado. De la muerte que produce el pecado. ¿Cómo lo confirma? Ahí mismo en el Romanos 6:23, la segunda parte dice: mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con la maldición de la ley? Se refiere a lo que la ley, se refiere a la muerte que produce el pecado. A la muerte que produce, el pecado. Bueno, le voy a dar una serie de pensamientos, vaya por favor analizándolos. Génesis capítulo 3, no lo busque, allí está el origen del pecado en la humanidad. Antes del pecado, el hombre era libre de decidir si obedecía o no obedecía a Dios, si servía o no servía a Dios. Antes del pecado todo era así. El hombre tenía un libre albedrío intocable, podía hacerlo. Luego del pecado, su libertad para escoger entre lo bueno y lo malo quedó afectada por el pecado. ¿Cómo sabemos que quedó afectada por el pecado? El diluvio. Cuando vino el diluvio, Dios dijo: en el corazón del hombre lo único que yo puedo encontrar es pecado, de continuo pecado. Su pensamiento es continuamente hacer el mal. El pecado destruyó la capacidad de los hombres de poder decidir por Dios. El hombre entonces, por favor escucha esta palabra, quedó vendido al pecado. ¿A quién quedó vendido? Al pecado. Romanos 7:14. Los pasajes yo necesito dejárselos y usted los analiza despacio en su casa. Después se escuche la prédica, está en YouTube, ya otros días va a estar en YouTube. Vuélvalo a escuchar, es que esto es vida. Cuando uno se agarra de la doctrina, no hay nada que lo bote. Romanos 7:14, porque la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Qué dice la última frase? Vendido. ¿Qué hizo el hombre con su libertad en Génesis? Capítulo 3. Venderse. ¿A quién se vendió? Se vendió al pecado. Al momento él de entrar en la esfera del pecado, el hombre ya no puede tener comunión con Dios, porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo y no puede tener comunión con las tinieblas, no puede. Entonces el hombre está vendido al pecado, el hombre no puede tener comunión con él, y a esa separación espiritual entre el Dios Todopoderoso y nosotros los humanos, a eso se le llama muerte espiritual. ¿Cómo le llamamos a eso? Muerte espiritual. La muerte carnal
la muerte carnal, la muerte externa, cuando este cuerpo se vaya de este lugar, de esta tierra, eso es solamente un reflejo de la muerte espiritual. Es parte del proceso de haberse vendido el hombre al pecado. Al pecado. Pero la Biblia nunca habla de que la muerte acá en la tierra sea el final de todas las cosas. Eso sí, para aquellos que creen en Cristo como su Salvador. Pero para los que no creen en Cristo, para ellos esta muerte sí es el final de todas las cosas. Porque vivieron toda la vida en esta tierra separados de Dios. Y cuando mueran, seguirán separados de Dios. Esa es muerte espiritual. No sé si vamos bien acá. Por favor, ¿a quién fue vendido el hombre? ¿A quién se vendió a sí mismo? Al pecado. Al pecado. Quiere decir entonces que al hombre habría que redimirlo. ¿Qué quiere decir eso? Comprarlo. Pero en este caso sería, como es redención, volver a comprar. ¿De quién éramos nosotros antes del pecado? De Dios. Nos vendimos al pecado. ¿De quién somos ahora? Del pecado. ¿Qué tenía que hacer Dios? Volver a comprarnos. Ya vamos analizando el asunto con la redención. Volver a comprar. Volver a comprar. De los 3 casos que yo le puse acá de Levítico 25, ¿cuál era el que el hombre necesitaba? Yo le puse 3 casos aquí al frente, ¿se acuerda? Lo primero es, el hombre necesitaba un pariente cercano, porque él está vendido, él es esclavo. Entonces él no puede desesclavizarse. No se puede. No se puede. Lo segundo que el hombre podría necesitar, si no tuviera un pariente, sería el jubileo. Son las únicas 2 formas por las cuales el hombre podría en un momento dado ser libre. ¿De quién? ¿De quién tenía que ser libre? Son buenos alumnos, hermanos, buenos alumnos. Me alegra, sí. ¿De quién tendría que haber sido libre el hombre? Del pecado, exacto, del pecado. Ahora, ¿podía el hombre por sí mismo redimirse, volverse a comprar? ¿Por qué no? Y si me pongo a chambear duro para ver cómo junto el pisto para pagarle a Dios, a ese nudo quiero llevarlos, porque el pecado es una falta grave a la santidad y a la justicia de Dios. A la santidad y a la justicia. Entonces, ¿puedo yo venir, hincarme y entrar así a la iglesia para pagarle a Dios por mi pecado? Les pregunto. Pero yo tengo mucho dinero. Soy dueño de las grandes empresas de computación y voy a donar el 90% de mis ingresos a todos los niños pobres del mundo. ¿Con eso ya compré? Ese no me gusta de ustedes, porque entonces comprendemos la gravedad del pecado. La gravedad del pecado. La Biblia dice que todas las justicias o todo lo bueno que nosotros podamos hacer para querer agradar a Dios son como trapos de inmundicia. Y el hebreo es más enfático, porque dice todas esas obras aparentemente buenas
Son como las toallitas que se usan cuando viene la regla en las mujeres, ya usadas. Hermano, pero yo voy a la iglesia todos los días. ¿Con eso me alcanza para ser libre del pecado? Hermano, pero yo todos los días ayuno y hago oración. ¿Eso me alcanza? No. Todo el pecado entonces es una deuda en contra de la santidad, la justicia y todos los atributos de Dios. Para poder pagar esa deuda, nosotros tendríamos que ser tan santos como Dios. Tendríamos que ser tan santos. El hombre antes del pecado estaba puesto en una balanza. Si el hombre seguía siendo obediente, confirmaría su estado de santidad equivalente a la santidad de Dios. El hombre antes de Génesis 3 estaba a prueba. El hombre no era realmente inocente, como algunos dicen. El hombre no era ni culpable ni inocente. Fue creado para mostrar si era culpable o era inocente, dependiendo de lo que él hiciera con su propia voluntad. Pero él decidió venderse al pecado. En ese momento, la santidad que él estaba manifestando quedó a cero. La justicia que se necesitaba para estar a la par de Dios quedó. Ahora yo les pregunto, ¿puede alguien que tiene números en cero comprar algo? No. Entonces, desde la perspectiva de Dios, el hombre que está vendido al pecado no puede comprar nada. Hermano, pero él es alguien que le da su vida por las personas ancianas. Eso debería de contarle para algo. Yo le pregunto a usted, ¿cuenta para algo? Ahí está. Yo creo que vamos comprendiendo bien el punto de Dios. Solo Dios entonces podía pagar la deuda del hombre. Pero miren, Dios podría haber dicho, bueno, ahora el hombre ya no es pecador, ahora yo lo quiero a la par mía. Él es Dios, Él puede hacer lo que quiera, pero Él tiene una característica llamada justicia. ¿Cuál era la paga del pecado? Entonces tenía que haber muerte del pecador para que la justicia de Dios quedara saldada, cubierta. Media vez la paga del pecado, que es la muerte, estuviera saldada, Dios podía entonces dar gracia y misericordia a quien quisiera. La redención no opera si la persona no es pariente. No hay otra razón, y ahorita estamos ya por llegar a diciembre, y no hay otra razón por la cual el hombre no deba de celebrar la encarnación de Jesús, porque Jesús, al hacerse hombre, se convirtió en nuestro pariente más cercano. ¿Quién podía redimir? Solamente un pariente. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿es Dios Todopoderoso un pariente cercano del hombre pecador? No. ¿Por qué no? Porque Dios es santo, justo. No tiene nada que ver con el pecado. No tiene nada que ver con el pecado. Entonces el Dios y el hombre no tienen nada en común.
era necesario que interviniera un mediador. Vamos a ir a 1 Timoteo 2:5. Espero no estarlos perdiendo, estén acá conmigo. Son temas doctrinales, pero esto es lo que hace que uno no se vaya al mundo. Esto es lo que uno hace que no termine buscando mentiras allá afuera. Esto es lo que lo mantiene a uno con vida. Primera Timoteo 2, verso 5. Primera Timoteo 2, capítulo 2, verso 5. ¿Lo tiene en su Biblia? ¿Lo tiene en su Biblia ahí lista? Oiga lo que dice la Biblia. Porque hay un solo Dios. ¿Qué hay? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Verso 6. El cual se dio a sí mismo en redención. El cual se dio a sí mismo en redención o en rescate, es lo mismo. Se dio a sí mismo en redención por todos. Mire lo que dice: por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios tuvo que convertirse en nuestro pariente. A mí me goza esto, pero al mismo tiempo me estremece el alma, hermanos. Dios tuvo que bajar de su trono de gloria, convertirse en una cucaracha humana y entregarse a sí mismo y reparar el daño que Él no provocó. El daño que provocó Adán hace miles de años, hace cientos de años, hace siglos, tuvo que bajar Dios mismo a reparar el daño. La muerte de Cristo en el Calvario no fue un pago al diablo, no fue un pago al pecado, no fue un pago a la muerte. Él, en representación suya y mía, como nuestro pariente más cercano, le está diciendo a Dios: la deuda que ellos tienen, yo te la estoy pagando. Vengo en representación de mis hermanos, vengo en representación de la raza humana a pagar la deuda que ellos tienen. Castígame a mí. Jesucristo pagó nuestra deuda de santidad y nuestra deuda de justicia en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios, por favor, vaya, Segunda de Corintios 5:21. Ay, hermano, espero que pueda comunicarles a ustedes el gran valor que nosotros tenemos, el gran valor que tenemos para Dios. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquel que no era pecador murió como si lo fuese en la cruz del Calvario. Fue condenado a muerte para rescatar a sus parientes cercanos de la misma muerte. Se presentó un anciano ante un juez
el arrendatario de su vivienda lo llevó ante la justicia, porque el anciano ya avanzado en edad, su pensión se había atrasado muchos meses y él ya debía alrededor de 2 años de renta. Era un pago de unos 20,000 quetzales aproximadamente. 90 años delante del juez y el abogado del arrendatario allá a la par con el arrendatario. Y el anciano le decía al señor juez: no tengo la culpa, mi pensión se atrasó, estoy pensando vender muebles, pero ya soy grande, mi familia no está cerca, es muy difícil que pueda venir. Le dijo al juez: señor juez, tenga misericordia de mí, ayúdeme por favor. El juez se le queda viendo y se queda viendo al arrendatario. El juez fue movido a misericordia. Espérenme un momentito, dijo. Se levantó de su silla, se quitó sus vestiduras de juez, dejó su martillo allí puesto en su estrado, entró a su oficina, se puso su traje común y corriente, que lo hacía parecer como cualquier persona en la sala, y a los pocos minutos alguien entra, se escucha que se abre la puerta del juzgado y es el juez entrando, pero ya no lleva vestiduras de juez, ya no lleva vestiduras de justicia, ahora es un ciudadano común y corriente. Lleva un manojo de billetes en la mano y le dice al arrendatario: aquí está lo que le debe el señor y le estoy pagando 10 años más para que lo deje vivir en paz el resto de días que le quedan. El arrendatario recibió el dinero, el juez salió de la sala, entró a su oficina, se volvió a vestir sus vestidos de justicia para impartir justicia, y entra al estrado donde tiene que estar, se sienta y dice: lograron arreglarse entre ustedes. Sí, señor juez. ¿Todavía le debe algo? No, señor juez, ya no me debe nada. ¿Todavía pide que lo saque de su casa? No, señor juez, que siga viviendo ahí todo el tiempo que pueda. Muy bien, caso cerrado, dijo el juez, pueden irse a su casa. Era la única manera de que ambas partes estuvieran en paz, que alguien pagara. Si nadie pagaba, no tuviéramos esperanza de estar con Cristo algún día. Tenía que haber un pago. Tenía que haber un pago. Alguien tenía que pagar los platos rotos. Tal vez usted no se sienta tan pecador porque no lo fueron a sacar de una cárcel. Tal vez usted no se sienta tan pecador porque nació en un hogar cristiano.
no ha tenido tiempo de experimentar vicios, no ha tenido tiempo de experimentar problemas económicos, familiares. Tal vez usted diga, la realidad es, mi amado hermano, que todos los que descendemos de Adán somos tan pecadores como Adán, y hemos ofendido tanto a Dios como el mismo Adán, y no podíamos estar con Dios si el mismo Dios no pagaba la deuda, porque no había otra forma de hacerlo. Terminemos con algunos detalles de la actitud de Ruth en cuanto a su Redentor. Vamos a ir a Ruth capítulo 3. Verso 1, por favor. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, vistiéndote tus vestidos, irás al campo, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando Booz, el verso 7, por favor. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó ahí a la par de los pies. Ahí terminamos la lectura. Entendamos un poco el cuadro, por favor, a la luz de lo que ya les expliqué. Noemí, en este caso, representa al Padre. Mire cómo empieza el Padre de los cielos diciendo: hijos míos, ¿acaso no les he de buscar un hogar a ustedes? Noemí quería que Ruth estuviera bien. Lo mismo que Dios quiere con nosotros. ¿Se acuerda aquel corito que decía: no puede ser el mundo mi hogar? En Cristo tengo mi mansión. No sé si alguno de ustedes lo escuchó. Es que el mundo no es nuestro hogar. Cristo sí es nuestro hogar. Y ahí dice Noemí: hija mía, no he de buscarte un hogar. Y el Padre dijo: yo necesito a esos humanos aquí en mi casa. Necesito a esos humanos aquí en mi casa. Tengo una gran casa, muchas habitaciones. Aquí hay mucha comida, aquí hay mucho espacio, aquí hay muchas cosas. Yo quiero a los humanos conmigo. Booz representa a Jesucristo como el pariente más cercano. Y Ruth somos nosotros sin Cristo, perdidos, sin propósito, sin ilusiones, sin vida propia, esclavos. ¿Qué puede desear un esclavo?, le pregunto. ¿El esclavo puede verse manejando un carro? ¿El esclavo puede verse levantándose hasta las 11 de la mañana? No, el esclavo es esclavo y tiene que hacer lo que su esclavizador dice. Así que vea las características de Ruth al enterarse de que Booz ya es su redentor. Le dice a su suegra: sí, todo, lo que tú digas yo lo haré. Entonces, la primera cosa que yo quisiera dejarle en su corazón es que seamos obedientes al Señor. Dios no se merece de nosotros que seamos desobedientes. Si Dios dice no, es
no. Si Dios dice sí, es sí. Y antes de que nosotros estemos pensando en llevarle la contraria a Dios, recordemos que ya no somos esclavos del pecado, que ahora hemos sido comprados con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Lo segundo que yo veo en el cuadro de Ruth es que Ruth fue a buscar los pies de Booz. ¿Y qué fue a hacer? Destapó los pies y se encorvó. La Biblia dice que se acostó, es sinónimo de postrarse. Se postró, se puso a los pies. Ella no se puso a la par de Booz, cara a cara, no. Ahí puso su cara a la par de los pies de Booz. Para mí eso es un acto de humildad. Un acto de humildad. Así como debemos ser obedientes, seamos humildes para con nuestro Cristo. Si servimos en algo, lo hacemos por gratitud, por agradecimiento a nuestro Dios. Si viene a esta reunión, es por agradecimiento al Señor. Usted no viene aquí para quedar bien conmigo, para quedar bien con el hermano Arnoldo, para quedar bien con el liderazgo. No, viene aquí a aprender más acerca de su Redentor, acerca de su Señor, acerca de aquel que lo compró en la cruz del Calvario. A eso venimos a este lugar. No se sabe los cantos, no importa, cierre sus ojos, levante sus manos. Usted vino a adorar a su Redentor. Mano, yo solo escucho que la batería, los bajos y las cosas que están sonando, y yo no entiendo nada. No importa que no entienda, usted viene a levantar sus manos y adorar al que lo compró en la cruz del Calvario. Pero también esa actitud de Ruth, de ponerse a los pies de Booz, era una actitud de decirle a Booz: aquí estoy yo para ti. Por eso le dijo: extiende tu mano, extiende tu manto. Extender el manto era una señal: acéptame en tu casa. Booz entendió bien el mensaje, por eso le dijo: bendita seas tú que no fuiste a buscar con quién tener de esposo a alguien allá afuera, sino que viniste acá conmigo. Porque miren, Ruth no solamente estaba pensando en ella en ese momento, sino también en su suegra. Y Booz lo comprendió al tomar a Ruth. No solo me quedo con la tierra, sino con Ruth también. Era un paquete completo. 3 características, entonces vea, que deberíamos de tener nosotros los redimidos: ser obedientes, ser humildes, estar consagrados para Cristo, apartados para Jesús. El pecado me hace ojitos, ¿qué voy a hacer yo? Estar a los pies de mi Jesús. El mundo me llama, ¿qué voy a hacer yo? Estar a los pies de mi Jesús. El orgullo quiere entrar a mi vida, ¿qué voy a hacer? Estar a los pies de mi Jesús. Estar a los pies de mi Jesús. Concluyamos, por favor, con Mateo capítulo 1. Verso 1. Ahí terminamos. Mateo 1, verso 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vamos a ir al verso 5. Engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Verso 6. Isaí engendró al rey David. Y más adelante, unos versículos más adelante, usted va a leer que dice: y Jacob engendró a José,
marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. En toda la genealogía de Jesús solo aparece hombres, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de. Pero aparte de María, aparecen tres mujeres. Tres mujeres. La primera es Tamar. Tamar era una cananea adoradora de dioses falsos. Y de ella Judá tuvo un hijo llamado Fares. Y de ahí viene la descendencia del rey David. Mire, una mujer llamada Tamar. Segunda mujer que aparece, Rahab, una prostituta de Jericó. Una prostituta de Jericó. Y no hace falta que yo le explique el término prostituta. Tercera mujer, Ruth, la moabita, adoradora de otros dioses, algo que no tenía nada que ver con el Dios de Israel. Tres mujeres que no eran judías terminaron siendo parte de la descendencia del Señor Jesús. Cada una tenía su apodo: Tamar la cananea, Rahab la prostituta, Ruth la moabita. Pero aquí en la genealogía de Jesucristo, usted solo lee en el verso 5: Salmón engendró de Rahab a Booz. Ya no parece que es prostituta. Y después dice: Booz engendró de Ruth a Obed. Ya no aparece que es moabita. Ay, no sé si ya me captó el mensaje. No importa su pasado. Cuando usted y yo venimos a Cristo, ese pasado es borrado, cambiado, quitado. Usted ya es usted mismo, porque el pasado se quedó clavado en esa cruz. Ya no más la cananea, ni la prostituta, ni la moabita. Sus nombres: Tamar, Rahab y Ruth. Así, mi amado hermano, usted y yo ya no somos extraños para Dios. Ya no somos ajenos. Ya a Dios no le interesa el pasado que fue clavado en la cruz. Ahora es el presente y el futuro que nos esperan. Dios nos dio un redentor para que nos aferráramos a una esperanza de que nuestros cuerpos no se quedarán en la tumba para la eternidad. Así como el libro de Ruth termina con una boda, así va a terminar nuestra historia también, en la boda del Cordero. Aquí hay que trabajar, hay que sudar, pero llegará el día en que usted y yo seremos levantados. Arriba nos está esperando el novio para casarnos y tener una vida eterna con él. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.